Y en los últimos días tomamos conocimiento de figuras, figuras de la música fundamentalmente, que manifestaron tener serios problemas, algunos de depresión, como la Princesita. Sí, Karina. Alejandro Sanz también Alejandro Sanz, escribió es verdad. una carta muy fuerte. Sí. Y en los últimos días también conocemos el caso de Tini Stoessel, que dijo, sostiene tener ataques de pánico, que sufrió de ataques de pánico. Y últimamente es muy recurrente escuchar ese término, ataques de pánico. Así que estamos en una comunicación videollamada, estamos con el doctor Hidalgo, Emilio Hidalgo. Muy buenas noches, Marco Messina, Elsa Llosa. Los saludamos de aquí de Noticiero 9. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo están Marco y Elsa? Y acá Muy bien. Bien, estamos, todo bien. estamos bien, con ataques de pánico. Mucha información. Mucha información. ¿Qué nos pasa? Porque no sé si antes, años atrás escuchábamos esto, teníamos miedo, nos poníamos nerviosos, nos poníamos ansiosos, listo, tratábamos de solucionar, pero ahora no, hablamos de ataques de pánico y es una cuestión bastante complicada y seria, ¿no, doctor? Sí, así es, se calcula que 10, 15 años atrás, las personas con ataque de pánico iban de médico en médico hasta que después de 4 o 5 médicos, y eso les llevaba poco más de un año, llegaban a un diagnóstico. Porque como da síntomas del pecho, palpitaciones, que te falta el aire, lo primero es consultar al cardiólogo, después van por el endocrinólogo, después hacen algún tipo de resonancia, hacían, ¿no? Creo que más que haber más, me parece que se reconoce mucho más rápidamente y creo que eso forma parte de esto, ¿no? Los medios que comunican y que informan. Y creo que la gente cuando tiene estos síntomas inmediatamente se da cuenta que puede tener que ver con esto del pánico. ¿Y doctor, y tenía el mismo nombre? ¿Se llamaba ataques de pánico también o es un nombre un poco más reciente esto? Se llamaba ataques de pánico, Ajá. sí, ataques de pánico. En realidad el nombre técnico es crisis de angustia. Si lo buscas en los manuales se llama crisis de angustia. Y ahí se divide, ¿no? Cuando es una crisis que se puede dar una sola vez o dos veces, ahí se llama ataque de pánico. Pero cuando se va prolongando a lo largo del tiempo, que puede pasar, puede haber una persona que sufra de esto por años, ahí se llama trastorno de pánico Ujú. porque ya es un problema que se va agravando a medida que pasa el tiempo. Pero, ¿y qué provoca ese ataque de pánico? Porque Mm. hay determinadas situaciones en que uno se puede poner alerta, pero es lógico, porque es un mecanismo de defensa también. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuando por cualquier cosa me pongo mal o me pongo en esa situación de taquicardia, de que se humedecen las manos, que calor, frío? ¿Cuándo es? ¿Cuándo me preocupo? ¿O cómo lo identifico? Bien, vamos a decir que esto está provocado por un sector del cerebro que se llama amígdala Ujú. cerebral, que es la parte del cerebro encargada de detectar el peligro. Entonces, yo veo un peligro porque me va a atacar un animal, un perro, me va a saltar un ladrón, y la amígdala dispara señales de peligro, peligro, muerte, tengo que salir corriendo, me contracturo, transpiro, tengo esa sensación de miedo constante. Si esa sensación se dispara sin que haya ningún tipo de situación externa, sin que haya un ladrón, sin que haya un perro, sin que haya nada, tengo que ir a la consulta. El ejemplo que solemos dar es esas alarmas de los autos que son tan sensibles que pasa un colectivo al lado y ya suena el sistema de alarma. Bueno, lo mismo pasa con el ataque de pánico. Es como un sistema de alarma que suena por cualquier cosa, que empieza obviamente con síntomas un poco más tranquilos, irritabilidad, tensión, preocupación constante, dificultad para relajarse, todo el día con algún tema rumiando en la cabeza, pero a medida que va pasando el tiempo empiezan a aparecer síntomas en el cuerpo. Se me cierra la garganta, no puedo respirar, empiezo a tener transpiración porque sí, contracturas musculares, dolor de cabeza, innumerable cantidad de síntomas que indica que el problema ha ido avanzando Ujú. y Claro. que requiere una consulta porque lo más probable es que continúe a lo largo del tiempo y que se ponga un poquito peor cada vez. Si el tema se da solamente con miedo, sin los otros síntomas que usted recién mencionaba, el dolor de cabeza y demás, Ujú. solamente con taquicardia y mucha ansiedad, ¿también es un ataque de pánico? No, para que sea un ataque de pánico, la definición es que tiene que haber un miedo a morir. Ajá. Tengo todos esos síntomas físicos y en ese caso estoy teniendo mucha ansiedad, Ujú. pero si no hay un miedo a morir, porque esto que me late el corazón me va a dar un infarto, entonces no lo llamamos ataque de Ujú. pánico,
de acuerdo al lugar donde se ubique. Si se ubica en el cerebro y es una preocupación, le llamamos ansiedad. Si se ubica, Claro. porque ansiedad significa ansietas, con goca, aflicción. Si se ubica en el cuerpo, le llamamos angustia. Y si se ubica afuera, le llamamos fobia, cuando es algo más grave, ¿no? Que un miedo que tenga que ver con el estímulo. Entonces, Claro. de acuerdo al lugar donde se ubique, todo forma parte del mismo sistema. Le ponemos distinto nombre, pero no todo es ataque de pánico. La condición para que sea un ataque de pánico es que tiene que haber un miedo a morir. Claro, doctor, y en su experiencia, ¿no? Justamente está trabajando con este tema. ¿Han aumentado las consultas con respecto a esto en estos últimos tiempos? Sí, imagínate ser una persona ansiosa y haber pasado por la pandemia, ¿no? Con Hmm. todos los Sí. miedos al Sí, contagio, a contagiar a alguien, con el encierro, con el principal tratamiento para todos estos trastornos, que todos están asociados, que son trastornos de ansiedad, es la actividad física, es el contacto con la naturaleza, son los amigos. De pronto, cuando no tenés eso y estás en una situación social donde no hay compañía, no hay, digamos, esa banca, puede disparar. Entonces, seguramente que todo lo que es salud mental forma parte de lo que llamamos la cuarta ola, que es la ola de problemas psicológicos en salud mental en general ocasionados por la pandemia. Así que sí, los casos se han triplicado en este último año. ¿Con tratamiento cómo se cura? ¿Se puede curar? ¿Hay que medicarse? Se cura, Ujú, hay tres niveles de intervención. Hay un nivel de intervención que lo puede hacer la gente ya mismo en su casa, que tiene que ver con estilo de vida, ¿no? Actividad física, tratar de estar más en contacto con el sol, con la naturaleza, generarse emociones positivas, juntarse con los amigos, tener algún tipo de relajación, tai chi, meditación. Todo eso ya yo lo puedo hacer sin que sea necesaria la ujú. consulta. Cuando Doctor, veo, sí. sí, No, 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 adelante, adelante, disculpe. no, cuando veo que esto aumenta y ya no puedo concentrarme, ya no puedo prestar atención, ya no puedo dormir a la noche, ya me peleo con todo el mundo, es necesaria la consulta, que será al psicólogo o al psiquiatra, de acuerdo al acceso que tenga cada uno, ¿no? Claro. Doctor, ¿estos ataques de pánico están ligados con el estrés o se potencian con el estrés? Están ligados con el estrés. Todo lo que ustedes escuchan hablar de estrés, pánico, fobia, ansiedad, nervio, pánico, todo es lo mismo, todo es el mismo sistema. De acuerdo al tiempo de duración, a la intensidad de los síntomas, al factor que lo está generando, va cambiando de nombre. Pero siempre es ese sistema que llamamos amigdalino que genera esta respuesta de alarma. Entonces vamos a ver que todos tienen lo mismo, todos tienen síntomas físicos y una señal cerebral de alarma. Todos están asociados, cada uno irá para algún lado de acuerdo a la personalidad, a la edad, al factor que lo dispara, pero todos estos trastornos están asociados. Claro. ¿Y asociados a la depresión también? Asociados a la depresión también. 80% de las veces la ansiedad viene asociada con la depresión, es casi siempre. Tenemos que decir algo, dentro de la identificación de este trastorno, solamente el 20 al 30% se diagnostica, es decir, que tenemos alrededor de un 70% de personas que no están diagnosticadas y que van por la vida soportando, como decían hoy, ¿no? Como hacíamos antes. Y antes soportabas, Sí, tolerabas, exacto. porque te la tenía que bancar, no había nadie a quien consultar y listo. Y bueno, los hombres no lloran, las mujeres tienen que hacer lo suyo. Había como una cultura de la debilidad, ¿no? Esto es debilidad. Entonces, Claro. eso hace que no haya un buen diagnóstico y que la gente no concurra a la consulta. Eso justo le quería preguntar, doctor. ¿La gente sigue siendo un poco reacia a la consulta de estos temas? Sobre todo la gente grande, mayores Ajá. de 40 años, sigue habiendo una cuestión obvia que tiene que ver con la cultura. Es como que nos estamos sacando de encima muchas cosas, pero bueno, lleva tiempo. Por ejemplo, en las estadísticas se dice que la depresión afecta 3 veces más a mujeres que a hombres, lo cual no es cierto desde mi punto de vista, sino que las mujeres consultan Claro. más. Claro. Entonces hay más Los diagnóstico, porque hombres el no hombre, lloran. los Los hombres no hombres no lloran. lloran. Sí. Exacto. Es un Esa, signo esa de famosa debilidad. frase, ¿no? ¿Por qué debería ir a contarle a otro mis problemas? Claro. ¿Qué me va a solucionar? Voy a hablarlo con un amigo, tomando una cerveza y ya está. ¿Qué es esto de pagar a alguien para que te solucione los problemas? Son cuestiones que tienen que ver con la cultura, venimos de una cultura muy patriarcal, eso está cambiando muchísimo en los jóvenes, pero sí seguramente que la consulta en personas más grandes está llena de estereotipos, de estigmas, y por eso me parece muy bien que toda esta gente famosa salga a decir, yo Claro. también lo tengo.
No es Exacto. una cosa rara, me parece que Claro, es un poco permite que todos se visibilizarlo. identifiquen. Claro, se Sí. visibiliza y se valida, ¿no? Sí, exactamente. Y Claro. se conoce y se puede buscar una solución. Bárbara Streisand tenía pánico escénico. Durante mucho tiempo Ah, sí, es verdad. se alejó de los Sí, de los escenarios porque tenía escenarios. pánico Claro, escénico, le ¿no? tenía miedo a la gente. Le tenía miedo a la gente. Totalmente. Sí, Mire, les cuento algo rápido, ¿no? Tini cuenta que esto empieza por todo el odio que ella recoge en las redes acerca de su cuerpo. claro. Le Mm. Ah, critican todo y ella dice, ¿cómo me pueden criticar el ombligo? mm, Entonces, uno puede por ahí tolerar estas críticas constantes hasta que llega un momento de estrés, de tensión, donde uno está más débil y las críticas empiezan a doler, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Cuando estoy en un lugar muy visible, es mucho más probable que esté yo Claro. sujeto a situaciones de estrés y tensión que pueden claro. desencadenar en Y esto. ahora, ¿cómo influyen todas las redes sociales en esto, doctor? ¿No? Sobre todo cuando sos una persona influencer o entre comillas, o una persona con exposición pública, ¿no? Totalmente. Y las redes son muy, muy hirientes. Cuento algo, hace poco hubo un caso de un intento de suicidio en el puente y una red publicó una foto que no debería haberlo hecho y la cantidad de gente diciéndole cosas espantosas a esa persona como si se hubiese querido suicidar, se hubiese tirado, esto es Ah, puro show, una Bueno, locura. pero no cosas son horribles. doctor, no son las redes, somos nosotros. Nosotros, el ser Claro, el humano, ser humano que que utiliza esas está, redes. no sé, no, Sí, es no, verdad. es realmente las redes bien utilizadas, porque todos No es la decimos, política, son los políticos, claro, digamos, ¿no? Es más, pero más o menos lo mismo. todos decimos las redes sociales son terribles. No, el ser humano se está descubriendo o detrás o se esconde para poder sacar esa maldad que no la puede hacer de frente. Todo un tema, doctor, para otra charla, ¿le Sí, la verdad que da parece? para mucho, ¿eh? Cuando quieran. Es apasionante el tema. Aparte lo de los psicólogos, también creo que la gente le tiene miedo a conocerse a sí misma y que el psicólogo ayuda, ¿no? Así es ¿No? así. Sí, la gente tiene miedo de hablar de sus cosas y por ahí de darse cuenta de cosas que no se quiere dar cuenta. Exacto. Coincido que eso influye en la consulta. Exacto. Claro. Bueno, doctor, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a hacer Muchas otra gracias. consulta. ¿Para cuándo nos puede dar turno? Vamos, Cuando quieran, hermanada. Turno al aire. Esto es turno en vivo. cuando quieran estoy acá. Bueno, muchas Muy gracias, bien. doctor, muy amable. Muy Gracias por el amable. contacto. Hasta luego. Emilio Hidalgo. Bueno, Hasta hablamos luego. de todo un poquito, Sí, Marcos. qué tema tan interesante Sí, este, y muy que interesante. realmente da para mucho, muchísimo. para hablar mucho. Bien, tenemos una nota. Auspició Danilo Marcón, Negocios Inmobiliarios.